Muy buenas tardes a todos. Les agradecemos a todos aquellos que pues acudieron a nuestra convocatoria. Veo principalmente alumnos de Ciencias del Deporte, de Nutrición y pues también a todos los invitados. Sean ustedes bienvenidos. El día de hoy vamos a iniciar con una serie de entrevistas, una serie de conferencias de aquí hasta finales del mes de abril. La próxima semana vamos a tener a Iván Bautista, multicampeón en los clavados con sus atletas. Y pues bueno, por supuesto que todos están invitados, absolutamente todos están invitados. Esto, la verdad es que es algo que no tiene precedente aquí en la Universidad del Fútbol. Es por primera vez desde su creación hace 19 años ya, que tenemos a un especialista de este nivel en el ciclismo, como la formación multidisciplinar que implica las ciencias del deporte. Hoy vamos a conocer un poquito más de esta disciplina y quién mejor que nuestro invitado para hablar de esto, una voz perfectamente autorizado y que ha pues dedicado su vida a esta disciplina deportiva. Me voy a permitir compartir pantalla para hacer una breve reseña del perfil profesional del profe Alberto. Su nombre completo es Alberto Miranda Mancera. Él ha fungido como entrenador de selecciones nacionales desde el año 1992, con participaciones en campeonatos mundiales, Juegos Panamericanos, Juegos Panamericanos y eventos internacionales. Ha sido entrenador de ciclistas multicampeonas como Nancy Contreras, campeona mundial en 2001, y Luz Daniela Gagiola, clasificada a los Juegos Olímpicos de Tokio 2021. Como deportista fue 11 veces campeón nacional y ganador de etapas y líder de las Rutas México. También ha sido profesor en la Escuela Nacional de Entrenadores Deportivos. No. ¿Sí me pueden escuchar? Sí, profesor. Sí. Ok, entonces les pido por favor que pongan sus micrófonos para que no se distorsione. Ok, repito, el profesor con especialidad en ciclismo de la Escuela Nacional de Entrenadores Deportivos fue colaborador en la elaboración del manual CICET de ciclismo y tuvo el reconocimiento de Premio Estatal del Deporte como entrenador en el año 2002. Le damos la más cordial bienvenida al profe Alberto Miranda. Es todo un honor para la Universidad del Fútbol recibirlo en esta entrevista virtual. Profe, muchísimas gracias por aceptar. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Es todo un honor para mí poder estar aquí colaborando y aportando en lo que se pueda al bien del deporte en común. Bueno, pues aquí, como usted sabe, la Universidad del Fútbol, no conocemos mucho acerca de otras disciplinas. Estas nuevas generaciones, a lo mejor cuando les hablamos de Nancy Contreras, pues no lo ubican. Mis alumnos andan como por 20 años de edad, profe. Entonces, cuando fue campeona Nancy, ellos tenían apenas un añito de edad, ¿no? Entonces, no sé si me permitan, vamos a ver un video de 1 minuto de esta campeona que el profe formó para que estemos un poco más en contexto. Vamos a ver de nuevo.
Contreras Reyes, ciclista originaria de la capital del país. Nació el 20 de enero de 1978 y desde temprana edad comenzó su gusto por la bicicleta. Fue campeona del mundo en Amberes 2001 en la modalidad de 500 metros contra reloj. También representó a México en los Juegos Olímpicos de Atlanta 1996 y de Atenas 2004. Participó en los Juegos Centroamericanos de Cartagena, los Panamericanos de Mar del Plata, Felipe, Santo Domingo y Guadalajara. En suma, cosechó 4 medallas de bronce, 2 de plata y 1 de oro en los ciclos olímpicos donde participó. Nancy Contreras, mujer deportista, mujer exitosa, y esta tarde nos comparte sus secretos. Bueno, ese es el primer video que quise compartirles antes de comenzar la charla. Y pues bueno, el de la otra deportista que el profe ayudó a formar, Daniela Gagiola, que es más actual y que tiene el pase a Tokio 2021 en próximos meses. Igual es muy cortito, vamos a verlo para ponernos en contexto. Se mantiene todavía. Las posiciones. Suena la campana. Avisa con la vuelta final. Ahí arranca con todo Gaxiola. Quiere responder Jessica Salazar. Por adentro Gaxiola, por afuera Salazar. Se pone de pie. Luz Daniela Gaxiola. Esta es la curva final. Amigas y amigos, los últimos metros. Veremos quién logra llevarse el bronce, señoras y señores. Luz Daniela Gaxiola se lleva la medalla de bronce. Amigas y amigos, aquí la vemos en pantalla. Medalla de bronce para Luz Gaxiola. Se va para México. Y allí un gesto de compañerismo. Al fin y al cabo, va a sumar para su nación. Va a sumar para México. Muy bien. Ahí ya vimos un poquito de la modalidad del ciclismo de pista. Ya el profe nos estará especificando cuáles son las diferencias con el de ruta. Y bueno, también el profe nos hizo favor de compartirnos algunas imágenes de él durante su trayectoria y al lado de estos atletas que nosotros estamos mencionando. Ahí en compartir pantalla, ahorita deben de aparecerles las imágenes. Creo que si hay algún problema, por favor me avisan. Entonces, el profe nos puede decir con quién está. Ahí está al lado izquierdo, tiene a Daniela Gagiola. ¿Quién es la atleta que está con usted del lado derecho, profe? No alcanzo a ver yo la imagen, pero supongo que es en la foto donde estoy con ambas, debe ser Jessie Salazar, que es la competidora con la que forman la pareja de la prueba de velocidad por equipos. Entonces, debe ser, yo no las alcanzo a ver y las veo muy pequeñitas en mi pantalla, no las alcanzo a distinguir. Aquí ya están más grandes. A ver, le voy a preguntar a Rodrigo de Educación Física, ¿ustedes sí lo alcanzan a ver? Para ver si todos los demás están apreciando. ¿Ya lo puede ver, profe? Sí, es una foto del campeonato panamericano que se celebró en Guadalajara, me parece, no en Aguascalientes. Y la siguiente imagen. Ahí está la siguiente imagen. Al parecer es un varón muy musculado el que está en la bicicleta, profe. ¿Sí lo alcanza a ver? Conexión. No se ve, profe. No. Ya Se ve muy pequeño. A ver. Sí, profe, todavía se ve pequeño. Se ve pequeño. A ver, vamos a intentarlo de nuevo. Ya le di parar pantalla. Entonces, a ver, va de nuevo. Yo ya las había visto grandes ahorita, pero otra vez.
¿Ahí se ve? Se ven pequeñitas. Se ve, yo también no la veo completa, pero usted tiene una playera negra de Sport City, profe. ¿Sí la alcanzan a ver? No, no se ve, profe. Carlos, Profe, se ve con en su escritorio Luis nada Carlos más. Tucen. Ah, ¿se ve el escritorio? ¿Es correcto? A ver, vamos a abrirla. Un último intento. Si no, bueno, ya empezamos con las preguntas que tenemos preparadas. A ver, espero que ahí sí. Jorge Manrique, ¿ahí se puede ver? Ahí está, sí. Sí, profe, ya se ve perfecto. Ok. Ahí con quién está, profe Alberto. Con un ciclista de la especialidad de velocidad, uno de los mejores ciclistas que ha habido en México, Luis Carlos Tucen. Estamos ahí en un evento, en una Copa del Mundo, en un campeonato internacional, perdón, en Aguascalientes, el Velódromo de Aguascalientes. Aquí tenemos otra imagen, profe. ¿Quién es la atleta que lo acompaña? Estoy aquí en un campeonato nacional con una deportista de la Ciudad de México, también una de las mejores ciclistas de la Ciudad de México, que es Dulce Pliego, también corredora que fue seleccionada nacional. Aquí tenemos otra más. Y ahí estoy con Nancy Contreras, cuando fue subcampeona mundial en el 96 en Italia. Su primer medalla juvenil, subcampeona mundial juvenil. Al siguiente año volvió a ser campeona mundial, subcampeona mundial. En 95, ese es en el 95. En el 95. Ahí en el Sí. video decía que ella participó en Atlanta 96 en Juegos Olímpicos, ¿verdad? Ella participó en el 96 a los 18 años, todavía era categoría juvenil y fue la abanderada nacional ese año incluso. Aquí estoy con la selección de México que participamos en una vuelta en Guatemala y ahí estamos previo a salir a una etapa. Aquí tenemos otra más, lo vemos a usted, parece que como competidor, profe. Competidor en una vuelta de las Vueltas de México, que en ese entonces se llamaban Vueltas de la Juventud, con Manuel Yusimats, que fue medallista olímpico, Jesús Ríos y Héctor Pérez, y con nuestro entrenador, el profesor Sandoval. Aquí yo soy el de la moto, en una competencia internacional, la prueba de Keirin, así se llama, es una prueba que se ciclista, los deja ya a una cierta velocidad en carrerados, y ya los ciclistas terminan su prueba realizando su sprint, pero bueno, yo soy el de la moto aquí. Okay. Otra más. Y aquí estoy en una Copa del Mundo que fue aquí en la Ciudad de México, en el Velódromo Olímpico Agustín Melgar, recién remodelado cuando lo hicieron de concreto, y estoy con una ciclista de la selección nacional, Natalia Yaca, originaria de Puebla, y aquí estamos en la salida en la prueba de 500 metros contrarreloj. Aquí estoy en otro evento internacional con uno también de los mejores velocistas que hay ahorita en el momento, que es del estado de Baja California, Ismael Verdugo, y estamos ahí previos a la salida de la prueba de velocidad. Aquí es la imagen del velódromo de Guadalajara. Aquí cuando regresamos de una Copa Nacional, ahí estoy con María Fernanda, cuando fui entrenador de la selección de Puebla, regresando ya en el aeropuerto. La puse más que nada por María Fernanda, también. Sí, no sé si esté integrada con nosotros en la plática, pero ella nos hizo favor de dar una charla de entrenamiento psicológico en noviembre del año pasado, profe. Ajá. Y es aquí en un campeonato nacional de ruta en 1980, donde de ahí fui seleccionado para el campeonato mundial juvenil, y aquí estoy con los compañeros de la Asociación de la Ciudad de México, en ese entonces Distrito Federal. Y una más. Aquí en la Olimpiada Nacional, ahí previo a la salida de
una corredora del estado de Puebla, cuando fui entrenador de la Asociación de Puebla, en un evento de la Olimpiada Nacional. Y esta es la última, profe. Bueno, aquí es cuando gané una de las etapas de la Ruta México, una llegada a San Luis Potosí, bueno, una de las etapas que recuerdo más conmemorativas, porque fue una carrera internacional donde tuve el honor de llegar así con brazos en alto a esa etapa. Bueno, pues ahí nada más es para darnos una pequeña idea de esta gran trayectoria que ha tenido el profe en el ciclismo. Prácticamente una vida dedicada a esta disciplina. Profe, le tenemos algunas preguntas de interés general. Inclusive al final, pues queremos hacerles algunas preguntas respecto a la nutrición, dado que tenemos aquí alumnos interesados. Lo primero que le queremos preguntar es ¿qué importancia le da usted a los ejercicios generales para la preparación deportiva de sus ciclistas? Bueno, los ejercicios generales bueno, son muy básicos, yo creo que en cualquier deporte, ¿no? En este caso, en el ciclismo, de acuerdo a la edad deportiva que tengan los ciclistas, porque pueden ser jóvenes de edad, pero con varios años de experiencia deportiva, pues se van reduciendo estos ejercicios de preparación general, ¿no? Entonces, normalmente, bueno, esta fase de la preparación general o el acondicionamiento físico general, pues se da con más tiempo, con mayor importancia a los ciclistas de iniciación. Y conforme va avanzando su edad deportiva, pues se va reduciendo y cada vez son menos, porque bueno, ya la experiencia deportiva que han ganado año tras año, ya hay una ciclicidad y una continuidad, ya es menor, pero sí son de mucha importancia todos estos ejercicios en la parte inicial de la preparación. Ok, profe, entonces son muy importantes y más a medida de que son en la iniciación y se va reduciendo a medida de que llegan al punto máximo de rendimiento. Me imagino que de los 18 años en adelante, ¿no? Sí, así es. La siguiente pregunta, profe, es ¿qué test de control de rendimiento son los más usados en su disciplina? Ajá. Bueno, para el control del rendimiento, ya actualmente se utiliza ya mucho un test de control que se le llama test del FTP, que sus siglas en inglés es Functional Traction Power, y ya en español es el umbral de potencia funcional, así se le podría traducir, como el umbral de potencia funcional. Como tú lo mencionas, un test de control del rendimiento es tal vez en la actualidad el más utilizado porque actualmente se ha enfocado mucho el entrenamiento del ciclismo al uso de los watts para controlar las zonas de entrenamiento. Entonces, ahorita es un test que se está aplicando, es un test que consta de 20 minutos de esfuerzo, una intensidad alta, porque es lo que se busca, que se refleje la máxima intensidad. Se supone que inicialmente ese test se creó pensando en la resistencia funcional durante 1 hora, pero por cuestiones prácticas, dos investigadores se dieron la tarea de hacer una corrección, Gogan y Allen se llaman estos investigadores, en el año 2010, y quedó el test reducido a 20 minutos de esfuerzo, y solamente se le aplica una variable, una constante, que es la que nos va a equivaler a la hora, que es de un 5%, menos un 5% o por 0.95, ¿no? Que viene siendo lo mismo, ¿no? Entonces, de acuerdo al resultado de ese test, ya se van a sacar las zonas de entrenamiento, ¿no? Normalmente manejan, depende de los autores, entre 6 y 7 zonas de entrenamiento. Por un lado. Por otro lado, los tests que se pueden utilizar para valorar el nivel del atleta, del ciclista,
se utiliza un test incremental escalonado en un cicloergómetro o en un aparato potenciómetro, en un potenciómetro que es ahí donde se van a determinar los umbrales de potencia, ¿no? Y también el consumo máximo de oxígeno. Hay diferentes protocolos para estos test, ¿no? Pero la medida con la que se hace es en watts, para ver en watts cuál es la resistencia de los atletas o lo que te comentaba, para ver las zonas de entrenamiento, depende de lo que buscan, si es un entrenamiento de la resistencia aeróbica, de un entrenamiento a los umbrales de anaeróbicos o aeróbicos, ¿no? Entonces, son los test que se utilizan básicamente en el ciclismo, ¿no? Sobre la bicicleta, se podría decir. Gracias, profe. Oiga, y respecto a las capacidades físicas que más se priorizan, que más se les da énfasis en su desarrollo, ¿cuáles serían de acuerdo a las exigencias de este ciclismo en ruta? Bueno, en ruta, pues predomina, como el ciclismo es un deporte predominantemente aeróbico, en cualquiera de sus modalidades, aeróbico, cíclico, entonces la capacidad se prioriza, es la resistencia, aunque la metodología actual ya nos marca que hay que dar mucho énfasis al trabajo de la fuerza, ¿no? Entonces, dependiendo de la especialidad del deportista, si son pruebas cortas o son largas, por ejemplo, hay corredores en ruta, en el caso de la ruta, que hacen pruebas de contrarreloj, que son pruebas más cortas, se puede decir, o los corredores que hacen pruebas de fondo, hablando de la categoría elite o la categoría profesional, pues su distancia máxima que recorren está entre los 180 y los 250 kilómetros, incluso en una sola sesión, ¿no? Estamos hablando de entre 5 a 7 horas de esfuerzo, ¿no? Entonces, la resistencia sería el componente número 1, la fuerza y la velocidad, tal vez en ese orden, ¿no? En un ciclista de ruta, en un ciclista de pista o de velocidad, pues variaría la proporción en la que se aplica cada una de las capacidades. Pero sí son, dependiendo mucho de la especialidad de cada deportista. Vimos por ahí algunos videos de Daniela Gagiola haciendo ejercicios de sentadilla como con 180 kilogramos, profe, que se justifica porque es una carrera corta de alta intensidad, pero en la bibliografía he visto libros de Tudor Bompa que inclusive para pruebas de resistencia él aconseja el trabajo de fuerza con pesas. ¿Qué tanto esto es vigente, profe, o es obsoleto esa visión de este autor? No, mira, fíjate que en el ciclismo muchos años duró ese tabú, ¿no? Ese freno a que decían que los ciclistas, y principalmente los de ruta, no tanto los de pista, pero sí principalmente los de ruta, que no podían hacer otra cosa más que bicicleta. O sea, a lo mejor fue una parte de nuestra idiosincrasia, ¿no? Muy metida aquí en nuestro país, donde, te lo comento porque yo lo viví, ¿no? Decían, tú cuando eres ciclista no puedes correr, no puedes hacer pesas porque te haces lento, decían, esa era la palabra, no debes hacer pesas, no debes de meterte en un gimnasio porque te vas a hacer lento, ¿no? Siendo que en la actualidad, lo que te comentaba, la metodología lo marca, ¿no? La fuerza ya se está convirtiendo en la parte primordial de la preparación, ¿no? O sea, fuerza en todas sus variantes, ¿no? Fuerza explosiva, fuerza máxima, resistencia a la fuerza de resistencia. Entonces, aquí, en este caso, sí, ya muchos ciclistas en la actualidad, incluso ciclistas de ruta, ya el entrenamiento de fuerza en gimnasio ya forma parte de su plan de entrenamiento. Ya se incluye, ya muchos lo están incluyendo. Excelente, profe. Y respecto a la flexibilidad, ¿qué tanto trabajo específico se le designa? ¿Qué tanta importancia se le da? Bueno,
también igual, anteriormente no se le daba esa importancia, y yo te voy a comentar un pequeño anécdota, a lo mejor Nancy Contreras por ahí se acuerda. El año que ella fue campeona del mundo, trabajó mucho, aparte de que trabajó el tema psicológico, tuvo una psicóloga que estuvo ahí a su lado, Cristina Finn, creo que se llama, no recuerdo exactamente, pero creo que fue ella. Empezó a trabajar mucho la parte de la flexibilidad y la elasticidad, y se vio ese año, fue campeona del mundo, ¿no? O sea, yo digo que fue parte de ese proceso que le ayudó. Entonces, el trabajo de la flexoelasticidad o la elasticidad, ya ves que también los nombres van cambiando, o depende, a alguien le llama flexoelasticidad, o alguien le llama elasticidad, o alguien le llama flexibilidad, pero al fin de cuentas, el fin es el mismo. Es muy importante, y más en los deportistas que van enfocados a las pruebas de velocidad. Es muy importante incluirla en todas sus formas, ¿no? Pero porque la elasticidad, aparte de que nos va a ayudar a que los músculos tengan una mayor velocidad de reacción, bueno, nos va a ayudar a reducir los riesgos de lesiones, y nos va a dar más energía potencial. Oiga, profe, y respecto a la técnica, porque entiendo que a ustedes ya le llegan atletas de elite que de alguna manera ya pasaron por procesos, desde campeones en su estado, varias veces a lo mejor campeones nacionales, hasta formar la selección nacional. Y se pudiera entender que ellos ya poseen una buena técnica y se da más prioridad hacia la parte física. Pero la pregunta es si esta técnica siempre se sigue trabajando, puliendo y mejorando. Definitivamente siempre se tiene que seguir trabajando en la técnica, eso es definitivo. Yo creo que hasta en cualquier deporte, ¿no? Pero en mi caso, el aspecto técnico va a formar una parte muy importante desde la iniciación, porque si tú técnicamente no traes esa escuela, y llegas a la edad madura, o donde se supone que tú estás en edad de alto rendimiento, y llegas con defectos técnicos, es más difícil corregirlo, ¿no? Entonces, ahí partimos de varios aspectos técnicos en el ciclismo, ¿no? Que es, la primera es la técnica en la posición. Si tú no tienes una buena técnica en tu posición, no vas a tener un buen rendimiento y te puedes lesionar. La segunda, la técnica de pedaleo, que tengas una buena técnica, que tengas bien mecanizadas las fases del pedaleo, bien entrenadas cada una de ellas, para que puedas tener un pedaleo fluido y bien automatizado. La otra parte es la técnica en el uso de tu implemento, de tu bicicleta, la técnica que tú tengas para combinar los avances de tu bicicleta, los cambios de tu bicicleta, para optimizar energía y tener un mejor rendimiento, ¿no? Y la otra sería la técnica de tu especialidad, la de técnica de cómo debes conducir la bicicleta, en el caso, dependiendo de la prueba que tú hagas, incluso podría decirse también en la técnica de conocer cómo utilizar correctamente la bicicleta. Entonces, aunque tú llegues a la categoría elite y seas seleccionado nacional, el aspecto técnico siempre es algo que se puede mejorar. Profe, hay deportes que se consideran tácticos y otros no tácticos. El ciclismo, en las modalidades que usted maneja, ¿en cuál entra? ¿Es táctico o no es táctico? ¿Y qué tan importante es su desarrollo? ¿Y cuáles son las situaciones más habituales que se llegan a dar? Bueno, el ciclismo es muy táctico, casi en todas las pruebas. A lo mejor en la que menos táctico es en las pruebas individuales, en las pruebas donde vas tú compitiendo contra tu tiempo, porque las pruebas individuales normalmente son contra el reloj. Entonces, pero aún así tiene una fase táctica, porque tú dices, mi táctica es que en una prueba yo arranco más lento, a la mitad acelero, al final cierro. No sé, dependiendo de las capacidades de los deportistas, tú vas a poder elegir una táctica a utilizar. En el caso de las pruebas de grupo, la táctica es fundamental.
fundamental porque tú formas una estrategia de competencia y si no tienes una buena táctica o no la aplicas correctamente, pues te puede fallar todo. Igual en las competencias por equipos. Debe de haber una buena comunicación para que tácticamente se pueda lograr un buen resultado. Entonces, sí son muy importantes, a lo mejor es más importante y determinante en las pruebas de grupo. En estas pruebas de grupo, ¿como cuáles son las situaciones más habituales en las que el mismo equipo debe de actuar de acuerdo a las situaciones variables, profe? ¿Cuáles son las más frecuentes que se presentan? Por ejemplo, en una carrera de ruta, y si es una llegada masiva que va a un grupo muy grande, la táctica que hacen la mayoría de los equipos es que tienen un líder, un corredor que es sprinter. Entonces, los demás corredores del equipo que se encuentran en ese momento ahí, la estrategia de ellos o la táctica de ellos es lanzar a su corredor, dejarlo lo más cerca a la meta en una buena colocación, en una buena posición. Entonces, muchos de los equipos, y se ve mucho en las llegadas, ahora en las grandes vueltas, como el Tour de Francia, Giro de Italia, Vuelta a España, que las transmiten por televisión, ahí se ve mucho ese trabajo de equipo, esa estrategia que utilizan, esa táctica que utilizan, para dejar al final, o lo más cerca posible a la meta, en punta, a su corredor velocista, a su sprinter. En el caso de las carreras de pista, como ahí sí son individuales, por ejemplo, las pruebas de grupo es un corredor por nación, normalmente, en los eventos internacionales. Entonces, ahí cambia la táctica, porque ahí tú tienes que estar atento a los adversarios, debes de empezarlos a conocer quién arranca de largo, quién arranca de corto, y de acuerdo a mis fortalezas y a mis capacidades, voy a utilizar mi táctica, voy a planear mi táctica. Si yo soy un corredor velocista que cierro en corto, pues me voy a esperar al final. Si yo no soy velocista, pues voy a tratar de arrancar 400, 500 metros antes del sprint para poder llegar al frente, para poder ganar. Entonces, esta parte de la táctica sí es muy, muy, muy determinante en las pruebas del grupo. Oiga, profe, y respecto al somatotipo, por ejemplo, en el salto con altura, pues hay un somatotipo muy bien definido. En el caso del ciclismo, ¿qué ocurre? ¿Qué es lo que más prevalece? Bueno, también sí tiene que ver con la modalidad y la especialidad, ¿no? En el caso de la ruta predominan los ectomorfos, ¿no? Las personas longilíneas, delgados, y algunos, una estatura estándar entre unos 70, 1,80, 1,85, pero se rompen esas reglas muchas veces, ¿no? Lo hemos visto, ¿no? Por ejemplo, hay ciclistas colombianos que son muy bajitos y aún así llegan y tienen grandes resultados, ¿no? O en el caso, por ejemplo, contrario, en las pruebas de velocidad, anteriormente, te estoy hablando de hace muchos años, más de 20 años, 30 años tal vez para atrás, los ciclistas de velocidad se caracterizaban por tener mucha masa muscular. O sea, unos muslos impresionantes, pero no solo los muslos, ¿no? Sino también el tórax, los brazos, y eran muy, muy fuertes, muy potentes. Pero, ¿qué pasó después? Se vio que tenían que trasladar un mayor peso a la hora de hacer sus sprints, ¿no? Entonces, ¿qué fue lo que se hizo? Se empezó a ganar más en la potencia y con menos masa muscular, poder tener mejores resultados, porque a la hora de los sprints, pues tenían que trasladar menos peso y tenían esa capacidad, esa fuerza, esa fortaleza, esa potencia para hacerlo, ¿no? Y ya, entonces ahora ya la mayoría de los ciclistas de velocidad ya no son tan voluminosos, ya no tienen tanta masa muscular, sino trabajan más, ya más, con menos peso, menos músculo, más potencia. Ok, esa relación de peso-potencia, ¿no? Como lo podemos observar en motociclistas, en coches de carrera y demás. Lo mismo, se aplica el mismo principio. Oiga, profe, Sí. y bueno, estos test que nos dice que se miden en watts,
pero habrá otros controles, como de medición de gases, de VO2 máximo, como de concentración de lactato, etcétera, etcétera. En este sentido, los deportistas de selección nacional en México tienen todos los recursos tecnológicos para llevar ese control y también de desarrollo a la par que un ciclista de primer mundo. Sí, sí lo hay, sí lo hay, pero el acceso a todo esto es de los menos, ¿no? Es de una minoría. Sí hay muchos estados en la República que han invertido bien en sus laboratorios del rendimiento deportivo y hay estados que también tienen la capacidad económica o que han invertido en cuanto a la infraestructura del equipamiento de los ciclistas, bicicletas, ruedas, todo eso. Y sí lo hay. Lo que pasa es que sí lo es para una minoría, los que tienen acceso a todo esto. Pero sí lo hay, sí lo hay para poder tener las pruebas de evaluación, para tener una buena alimentación, para tener una bicicleta que ya compite a nivel internacional. Sí ya estamos equiparados. Incluso hay los ciclistas, o sea, en México ahorita tenemos, a lo mejor omito nombres, ¿no? Pero tenemos, en el caso de las mujeres, tenemos en el área de velocidad a una Daniela, una Jessie, a una chica que se llama Yuli Verdugo, y los hombres también hay algunos ciclistas en el medio fondo, como Prado, Ulises Castillo, Sarabia. Sí hay gente que puede tener ese potencial para estar compitiendo a nivel internacional, ¿no? Entonces, solamente pues nos hace falta a lo mejor sí darles un poquito más seguimiento y más fogueo internacional que es el que nos podría acercar más a todo eso. Llegaron unos equipos en el 2015 ahí al CENAR para evaluación de unos cuantos millones de dólares. ¿Se les explota al máximo? ¿Se les aprovecha bien? Mira, últimamente en el CENAR estuve hace 8 años, pero sí sé que se hacen muchas pruebas de esfuerzo. Yo lo veo luego con los chicos que entrenan ahí en el CENAR. Llegué a verlos ahí en el velódromo e incluso les hacen pruebas de lactato durante el entrenamiento y sí se ha llevado un control. Prácticamente el uso del equipo no lo sé a ciencia cierta, te mentiría yo, si se está ocupando al 100%. Claro, profe. Cambiando de tema, somos el primer lugar de obesidad infantil. Evidentemente los estilos de vida han cambiado y máxime de 11 meses para acá. ¿Usted ve una reducción, una mayor dificultad de detección de talentos, tanto para el ciclismo y para otros deportes, consecuencia de estos cambios en el entorno? Sí, fíjate que sí, como que existe ya una apatía en los niños hacia el deporte. La tecnología que nos ha invadido, yo creo que es parte de estos motivos por los cuales los niños como que prefieren sentarse frente a la tele a jugar un rato una consola de videojuegos que salir a andar en bicicleta o salir a jugar fútbol o hacer otra actividad, ¿no? Y ahora con lo de la pandemia, pues todavía nos vino a reforzar esa parte que queremos combatir, ¿no? Sí es algo que es preocupante, muy preocupante, y yo creo que sí va a ser una tarea complicada poder tener nuevamente esta parte de que la infancia o los niños se acerquen al deporte, ¿no? Sí, bueno, algo que refiera o que involucre una bicicleta, ya hemos organizado 2 o 3 eventos pequeñitos de triatlón ahí en la universidad.
Y chavos más o menos de esta generación nos hemos encontrado que algunos de ellos ya no saben andar en la bicicleta, profe. No sé, yo creo que en las nuevas generaciones esto se puede reproducir más, inclusive por ahí ya alguno de los compañeros levantó la mano. Es preocupante esto, profe. Sí, sí, es muy preocupante porque, tío, ha venido menos, conforme vienen las generaciones, esta, esta apatía por el deporte, ¿no? O sea, más bien se ha aumentado esta apatía por el deporte, ¿no? Estaba yo viendo un video de que en Dinamarca hay escuelas de ciclismo para los niños y para integrarlos a las vías de acceso de su ciudad, pues a temprana edad. Yo no conozco, profe, una escuela de ciclismo para niños. Yo no conozco. No sé si las haya en nuestro país. Bueno, sí, sí las hay, pero tienen muy poca difusión y yo te voy a lo mejor me voy a adelantar algo que te quería hablar yo al final de ello, pero por ejemplo, yo estoy en la Escuela de Ciclismo del Velódromo Olímpico Agustín Melgar, pero me ha tocado el caso que hay gente que pasa, que vive enfrente de los edificios de enfrente y se pregunta que qué es lo que hay ahí adentro. O sea, está en total desconocimiento, ¿no? Hace falta más difusión y yo creo que hacer una campaña de de talentos. Yo lo veía cuando se hacía el ciclotón, yo no sabía a quién acercarme, pero ahí se podría captar mucha gente. O sea, estás hablando de una vez al mes de 20,000 personas se llegaron a contabilizar que salían a andar en bicicleta cada fin de mes. Entonces, imagínate cuánta gente no se podría captar ahí, ¿no? Claro, y eso lo dice usted en la capital, ¿no? Y que se desconoce. Ahora, no imaginemos en las provincias o en municipios muchísimo más alejados. Profe, en el fútbol y en el boxeo, por ejemplo, está muy seguida la línea de que la mayoría de los que destacan provienen de un estrato socioeconómico bajo. En este sentido, ¿qué ve usted en el ciclismo? ¿Es un deporte elitista? ¿No lo es? ¿Qué opina usted? Bueno, en la práctica normal, así, si tú dices yo quiero andar en bicicleta, pero si tú no lo ves como un deporte competitivo, no es elitista. Pero si tú lo ves como un deporte competitivo, como la actividad competitiva, sí lo es elitista, porque el ciclismo es muy caro. O sea, si tú te pones a ver cuánto cuesta una bicicleta ya competitiva, es muy caro, y más el ciclismo de pista. Se puede decir que el ciclismo de pista es más elitista, porque en la pista pues tienes que tener por lo menos 2 bicicletas, una de ruta y una de pista. Bicicletas, una de pista, una de ruta y una de contrarreloj. Y aparte necesitas comprar tus ruedas de entrenamiento y tus ruedas de competencia. Entonces se está hablando de que si tú, una persona común y corriente, quieres hacer ciclismo, sí necesitas tener un estrato social, un nivel socioeconómico bastante bueno, o de regular a bueno, o de medio a bueno, para poder practicar el ciclismo, ya competitivo. Si lo quieres practicar normal, pues te puedes comprar una bicicleta pues regular y practicarlo. Pero si quieres competir, sí se requiere gran escalado, pero picando piedra. ¿Por qué? Porque más adelante, el ver que tienen talento, pues surgen patrocinios, o incluso yo he tenido alumnos en el velódromo que vienen de colonias populares y que de repente me dicen, yo ya no voy a poder seguir viniendo porque ya no tengo para el pasaje. O sea, imagínate, para el pasaje, y que son talentos. Entonces, afortunadamente, por ahí salió un padrino que le patrocinó la bicicleta, y después al rato el niño ya fue preseleccionado, seleccionado, y ya la misma Federación de Ciclismo pues tiene bicicletas y todo eso que les puede proporcionar a los atletas para... Sí, profe, nos queda claro que en el nivel de alto rendimiento, y me imagino que inclusive para pagar los viajes, ¿no? Todo lo tienen que en muchas ocasiones costear de su propio bolsillo.
Sí, dependiendo, por ejemplo, si eres selección nacional, no, solamente, pues, este caso ya les toca a la gente que dice, va a haber una competencia en tal lugar, pues tienen el aval de la federación, pero ya los gastos sí corren por su propia cuenta, y si no tienen para viajar, pues imagínate, ¿no? Entonces, si quieres hacer carreras internacionales, hay mucha gente que sí lo hace, ¿eh? Yo conozco mucha gente que sí lo hace, pero más a nivel máster, ¿no? Se van a los Panamericanos Máster o a los Campeonatos Mundiales Máster o carreras internacionales de Máster, porque ya tienen a lo mejor pues un nivel económico, un futuro ya seguro donde su trabajo les da para poder hacer esos gastos, darse esos lujos, ¿no? Se podría decir. Claro, profe. Todos los deportes tienen algún riesgo, unos más que otros. En el caso del ciclismo, ¿cuáles son las lesiones más comunes y cuáles son las más graves que le ha tocado ver, profe? Bueno, las más comunes a lo mejor van a ser las caídas. Eso dicen los tipos de ciclistas, los que ya se cayeron y los que se van a caer. Entonces, las lesiones más comunes pues, son las laceraciones, las raspones por caídas y fracturas, ¿no? Se podría decir que son las más comunes. El siguiente tipo de lesiones son las generadas por una mala posición sobre la bicicleta, ¿no? Entonces, si tú no tienes una buena posición, lo que se le llama actualmente un back fit, una buena posición sobre la bicicleta, puedes generar lesiones. La otra parte que a lo mejor tiene que ver con la posición es un mal uso de los avances de la bicicleta, una sobrecarga o un sobreentrenamiento, ¿no? Y esto pues ya nos puede generar lesiones no tan visibles, pero que son a nivel de ligamentos, articular, y que sí son causadas muchas de las veces por sobrecarga o por el mal uso de los cambios de la bicicleta, ¿no? Así es, profe. Me voy a permitir ahorita compartirles rápidamente un video para que también no se nos duerman. Es acerca de las chicas que están entrenando en las calles, ¿no? Y esto me surge la pregunta de, pues, la dificultad que enfrenta el ciclista o los que quieran participar, porque quizá la misma ciudad, el mismo país, pues no esté hecho para el ciclista, ¿no? Vemos ahí algunas adaptaciones que se han hecho en la Ciudad de México, aquí en Pachuca algunos intentos, pero al menos aquí en mi ciudad la gente no las usa mucho, quizá porque no las vea funcionales, porque no se sienta seguro de alguna manera en ellas, porque fueron improvisadas. ¿Usted ve esa gran desventaja comparado con otros países que se usa muchísimo más la bicicleta? Sí, mira, en nuestra ciudad se ha hecho el intento aquí por hacer muchas ciclovías, pero no hay cultura, bueno, te voy a hablar en general, no hay cultura ni del ciclista, y tengo que incluir a muchos de nosotros de que muchas veces está la ciclopista y no se invaden otros carriles, o simplemente los autos invaden las ciclopistas, las ciclovías, ¿no? Entonces, no, si tú no tienes una cultura de tiempo atrás, es muy difícil que esto sea un éxito. Aparte, las primeras ciclovías que empezaron a hacer aquí en la Ciudad de México, que fueron las que hicieron ahí cerca de Chapultepec, pues no se podían transitar prácticamente en bicicleta porque eran unos puentes que parecían unas rampas tremendas, que era difícil que un ciclista común y corriente, porque a lo mejor un ciclista profesional la sube sin problema, las pudiera subir montado en la bicicleta. Entonces lo que pasaba era que pues, se tenían que bajar a caminar, y luego la bajada estaba muy empinada, pues se tenían que bajar porque les daba miedo lo empinado de esa ciclovía, y no empezaron a ser funcionales. Incluso creo que esta ciclovía llega hasta allá por la altura de Parres, a la salida de la carretera a Cuernavaca, y muchas otras ciclovías que se han hecho. Yo escucho quejas a cada rato de que no las respetan los autos
son las motos, ¿no? Se meten, invaden este carril que se ha estado empezando a diseñar para los ciclistas, pero sí, en Europa o en algunos otros países, no dudo que en América también los haya. Como se tiene esa cultura, pues hay el respeto por el ciclista y por el espacio para el ciclista, ¿no? Incluso aunque no esté delimitado una ciclovía o un espacio para el ciclista, los coches respetan el paso de los ciclistas, ¿no? Pero en el caso de nuestro país, pues sí es falta de cultura, ¿no? Entonces, pues por eso no han podido funcionar y a lo mejor por eso no se le ha dado seguimiento a estos accesos especiales para los ciclistas. Digo, en este documental que ustedes están viendo, ahí vemos un gerente, un ejecutivo que llega en bicicleta a su trabajo. Eso es lo más común, lo más habitual. Y también dice que 1 de cada 2 estudiantes llega en bicicleta a su escuela. Y eso se nos hace a nosotros una cultura, pues, de 360 grados, ¿no? Respecto a la nuestra. Eso nos crea gran desventaja al poder generar nuevos talentos con nuevas generaciones, con esas desventajas. Sí, fíjate que aunque ha crecido mucho el uso de la bicicleta debido a esta pandemia, yo cada vez veo más gente en bicicleta. La cuestión aquí es que se le está dando un mal uso a la bicicleta también, entonces sí puede ser que se tenga la posibilidad de que ahora con la popularidad que ha estado creciendo por el uso de la bicicleta, se puedan captar más atletas, pero sí va a ser pues, tarea de cada comunidad, de cada estado, formar, darle forma a esta detección de talentos, formando pequeñas escuelas de ciclismo, o no sé, yendo a parques donde se les fomente utilizar la bicicleta en lugares seguros, y de ahí empezar a captar talentos y ya canalizarlos a las reales escuelas que tenga la entidad, ¿no? Y el mejor lugar para formar escuelas de ciclismo son los velódromos. Son los velódromos porque son espacios seguros, cerrados, y es en donde tú puedes enseñar las bases del ciclismo, las bases competitivas del ciclismo, ¿no? Lo que va a formar después a un ciclista como competidor, no precisamente para que sea un corredor de pista o de velocismo, y vas a desarrollar mucho las capacidades coordinativas que son fundamentales para los ciclistas, para el uso de la bicicleta, para que una persona que ande en bicicleta pueda andar seguro por la calle, o pueda moverse seguro en un grupo de ciclistas cuando ande en una competencia. Entonces, ese sería lo fundamental, ¿no? O los velódromos que ya tengan escuelas, darle prioridad y darle más horarios para que asista más gente a practicar el ciclismo y se pueda detectar, y pueda haber una mayor detección de talentos. Profe, en el 2008, para Juegos Olímpicos de Beijing, Javier Solórzano hizo un documental que se proyecta en Canal 11 y describe algunos casos de deportistas que fueron patrocinados hasta después de 3 veces de haber sido campeones. O sea, se enfocaba en que antes de todo ese tiempo, él, por sus propios recursos, él que lograba forjar todo ese camino. O sea, que era realmente muy difícil conseguir ese apoyo. ¿Usted qué opina o qué experiencias ha tenido en su deporte? Bueno, yo a lo largo de mi vida deportiva, o sea, he visto muchas décadas ya en el ciclismo, más de 4 décadas. Entonces sí me di cuenta yo a lo largo de todo este tiempo que sí existió eso, sí fue así, pero yo digo que tuvo mucho que ver también y con lo que ahora está en boga y sobra,
que sociales, ¿no? La ventaja de tener todo esto en las redes sociales, gracias a hacerse populares, no porque sean realmente buenos ciclistas o buenos deportistas, lo han conseguido, sino porque crean un carisma y una popularidad que los ha hecho ganar patrocinios o tener patrocinios. Entonces, más aún si se es un buen deportista, ahora en la actualidad es más fácil. Sí, eso pasó, estoy seguro que pasó, y en el caso de muchos deportes que llegaban a Juegos Olímpicos, pero porque se partían el alma y vendían hasta lo que no, y pedían prestado a la familia y todo para poder sustentar primero que nada su preparación, y después en algunos de los casos pues pagarse los viajes de clasificatorios y cosas así, cuando ya eres selección nacional, el viaje a Juegos Olímpicos o a Juegos Panamericanos o a los Juegos, pues te lo paga ya tu deporte, el Comité Olímpico en este caso, o a través de tu federación deportiva. Pero mientras tanto, en otros casos, pues no era así y tenían que gastar. Digo, actualmente, pues sí, ahora ya no es el caso, ya hay más accesibilidad a los patrocinios para que esto ya muchos deportistas ya no tengan que pasar por todo ese viacrucis para poder llegar a los máximos eventos. De acuerdo, profe. Pues miren, de la audiencia que tenemos en este momento, casi un 50% son alumnos de nutrición. Me queda claro que usted no es nutriólogo, pero con toda su experiencia, seguramente usted sí sabe tanto el ciclismo de ruta como el de pista, pues más o menos cuáles son las necesidades energéticas, cuántas veces come al día, qué grupos alimenticios, etcétera, etcétera, en el caso de los ciclistas. Bueno, fíjate que en el caso de los ciclistas, normalmente, bueno, tienen una asesoría nutricional. Yo hasta donde puedo tener conocimiento, normalmente tienen 5 alimentos al día, tienen sus 3 alimentos normales, desayuno, alimento o una colación que le llaman también, la comida y la cena otra. Y esto es por recomendación ya de los especialistas de nutrición, ¿no? Entonces, dependiendo ya la especialidad deportiva, es como les forman este tipo de dietas, ¿no? O grasas, dependiendo también de su composición corporal de los atletas. Si hay atletas que requieren aumentar en masa corporal, bueno, pues su ingesta alimenticia tiene que estar más basada en el consumo de proteínas. Si es un deportista que está alto en grasa, bueno, pues a lo mejor en coordinación con su preparación física, con su entrenamiento, pues se le recomienda esa dieta baja en grasas, pues, para que pueda ir perdiendo esa grasa corporal que tiene en exceso, ¿no? Entonces tiene mucho que ver con su especialidad deportiva, cómo se genera el tipo de ingesta calórica o de ingesta de acuerdo a los 3 grupos nutricionales, para que pueda hacer algo eficaz en su organismo, ¿no? Más que nada sería así a grandes rasgos lo que yo te podría decir de la nutrición. Otro aspecto importante, a lo mejor no tiene que ver tanto con los alimentos, pero sí con los suplementos, ¿no? También los suplementos pues tienen que estar supervisados por un médico, porque el ciclismo es uno de los deportes que tiene un control de antidopaje más restringido en el mundo, ¿no? Entonces, los ciclistas son los que están así casi con el dedo señalados, para el control antidopaje, ¿no? Entonces, sí necesita haber un control muy preciso de los suplementos deportivos, porque en cualquier momento puede tomar. O sea, te pongo un ejemplo, con un antigripal, pues sales positivo en un control antidoping, ¿no? Entonces, sí el ciclista de componentes que... Sí, gracias, profe. Bueno, pues
les invitamos que si a ustedes les interesa hacerle alguna pregunta al profe, que mis preguntas no hayan generado, pues las escriban a través del chat y con gusto se las hacemos saber al profe Alberto. Pues de la otra 50% o mitad de audiencia que tenemos, profe, son estudiantes tanto de educación física como de ciencias del deporte. Muchos de ellos quieren ser entrenadores, futuros entrenadores. ¿Qué consejo usted les daría a ellos? Bueno, mi consejo sería que para ser entrenador de una especialidad deportiva, primero que nada hay que tener un gran dominio técnico de la especialidad, porque si no tendrías que ser preparador físico, ¿no? Entonces, aún siendo preparador físico tendrías que tener conocimiento de la especialidad deportiva. Pero sí, para ser un entrenador deportivo, sí necesitas un amplio dominio técnico de esa especialidad deportiva y no precisamente necesitas haber sido un deportista campeón de esa modalidad, ¿no? Simplemente el haberlo vivenciado, eso yo creo que es muy importante, haber vivenciado ese deporte y tener un amplio dominio técnico de esa actividad deportiva. Yo creo que ese sería lo fundamental. Y si no, la otra vertiente es, yo conozco de ese deporte, pero me ofrezco como preparador físico de esa disciplina deportiva. Aquí ya tenemos, profe, una pregunta, la escribe Ariel. Dice, ¿cuál es la edad máxima para el ciclismo de pista? Bueno, fíjate que el ciclismo es muy longevo, ¿eh? El ciclismo es muy longevo, aunque las especialidades de pista de velocidad, pues obviamente es la capacidad física condiciona más rápido con los años, ¿no? Pero en este caso, la Unión Ciclista Internacional, la Unión de Ciclismo Pista, hasta la categoría de 70 años. Entonces, hasta los en donde puedes competir en pruebas de pista. Ok, perfecto. Saludos, Ariel. No hay más preguntas, entonces no me restaría más que decirle, profe, ya escribieron una. Dice, David Durán, ¿qué opinas de otras especialidades del ciclismo como BMX? ¿Aportan buenos ciclistas de potencia y velocidad? De David Durán. Saludos, David. Sí, fíjate que, sí, a David, saludos, a David. Sí, de hecho hay ciclistas, como en el caso de la chica Jessica Salazar de Jalisco, salió del BMX. Sí, el BMX es un deporte que sí aporta a las modalidades de ciclismo, principalmente de pista, porque es un deporte muy explosivo. La prueba del BMX, sin temor a equivocarme, está entre los 30 y los 45 segundos de esfuerzo, es lo que dura la competencia. Entonces son pruebas muy explosivas y de ahí de la modalidad de MX sí pueden aportar, obviamente sí, claro que sí, deportistas para las modalidades de pista en el área de velocidad. Por supuesto que sí. Hay dos preguntas más de Pepe. Dice, ¿cómo fue la transición de ser ciclista a entrenador? ¿Y cuáles fueron sus pros y sus contras? Bueno, la transición inicialmente fue que yo estudié la carrera en algo que me permita seguir siendo competidor. Entonces, yo empecé a estudiar la carrera, la licenciatura en entrenamiento deportivo, para conocer más de cómo me podía yo preparar para rendir mejor, para ser un mejor deportista, y para que yo la pudiera llevar a la par con mi pasión, con mi deporte. Entonces, esa fue mi transición por dedicarme a ser entrenador,
yo quería seguir compitiendo. Entonces, y pues, como te decía, el ciclismo es un deporte muy longevo. Pues yo a los 30 años inicié mi retiro parcial del ciclismo, que fue parcial porque yo después seguí compitiendo y ya en máster volví a competir a buen nivel. Incluso 5 años después competí en elite otra vez y fui campeón nacional nuevamente. Entonces, los pros fue que gracias a mi deporte he conocido mucha gente, he tenido la satisfacción de haber sido entrenador de una semilla por ellos y que llegaron a ser campeones, gente que de la nada, pues, por lo menos campeones nacionales o campeones estatales llegaron a ser. La satisfacción más grande que tengo es esa, ¿no? De formar a atletas y que no, pues no me arrepiento en ningún momento de que si tuve que sacrificar yo mi parte competitiva, que todavía podía haber sido vigente en algunos años, la dedicara yo a entrenar. Entonces, pues así más o menos fue mi transición. Ya surgieron muchas preguntas, vamos a tratar de responderlas rápidamente. Irán Ortega, de 801 de Ciencias del Deporte, pregunta, ¿qué especialidad de ciclismo es más exigente? Bueno, fíjate que es psicológicamente a lo mejor la ruta, porque tienes que pasar horas arriba de la bicicleta. Imagínate, te digo, una etapa del Tour de Francia que llega a durar 6-7 horas y que al otro día tienes que correr otra etapa de 6-7 horas y son 21 días así. Yo creo que el ciclismo de ruta puede ser psicológicamente más exigente. Físicamente, las pruebas de pista y a lo mejor las más cortas, el kilómetro contrarreloj. Andrés Álvarez pregunta, ¿actualmente las mejores marcas de bicicletas como Trek o Cannondale han fabricado bicicletas eléctricas dirigidas a atletas profesionales? ¿Adaptarlas, estas bicis, al entrenamiento es posible? Adaptarlas sí, pero no sería de lo más ético y aparte, al final de cuentas, la UCI todavía no te permite competir con ese tipo de bicicletas. A lo mejor va a generar más adelante una categoría donde diga, va a poder competirse con bicicletas eléctricas, pero hasta el momento no lo hay. Entonces, no, yo para nada considero que sea prudente y conveniente utilizar una bicicleta eléctrica a un ciclista competitivo. Rodrigo González pregunta, ¿qué opina de la situación de la Federación Mexicana de Ciclismo? Bueno, la Federación Mexicana de Ciclismo es un organismo que ha estado trabajando mucho en los últimos años. Ha tratado de hacer al máximo los eventos, de apoyar al máximo a los ciclistas. Ha habido muchos eventos. Sí, yo mis respetos y todo mi reconocimiento para la Federación de Ciclismo en la actualidad, porque pese a las críticas que hay, ya sabes, siempre hay a favor y en contra, pese a todo eso, Federación de Ciclismo ha seguido trabajando mucho. De hecho, este fin de semana va a ser el primer evento del... A ver, ya para acabar rápido, tenemos 3 más, vámonos rápido. Bueno, aquí más que una pregunta, es un saludo de sus compañeros de la ENEF, generación 85-89. Escribe Alberto Tapia. Gerardo Garfias dice, durante mucho tiempo las pruebas de esfuerzo fueron hechas usando el medidor de pulso cardíaco. Hay muchas desventajas si seguimos usando este método respecto al uso actual de potenciómetros. Sí, se sigue usando. De hecho, en una prueba de esfuerzo pues se ven ambas resultados, ¿no? La frecuencia cardíaca y también la potencia en watts. Muchos atletas todavía se entrenan con el método del pulsómetro porque, bueno, es el más común y el más usado, aunque el entrenamiento con el potenciómetro se dice en la actualidad, y así es más eficiente para hacer trabajos muy específicos, pero el pulsómetro sigue funcionando como control
para el entrenamiento y para las pruebas de esfuerzo, claro. Y tenemos una pregunta, la última, de Ángel Chávez. Dice lo siguiente: ¿cómo evalúa la técnica de pedaleo? ¿Utiliza grabaciones y las observa en alguna aplicación o utiliza otra forma de evaluación? Bueno, hay aplicaciones, sí hay aplicaciones, ya es que nada, la técnica de pedaleo se puede valorar de acuerdo a sus fases. Entonces, normalmente consta de 4 fases la técnica de pedaleo, pero sí, la aplicación de la fuerza ya se tendría que medir con potenciómetros. En este caso, hay un aparato para realizar lo que es el bike fit, la posición, que te mide la potencia que tú aplicas en las diferentes zonas del pedaleo, y ahí tú ya puedes aplicaciones de entrenamiento para mejorar cada una de las zonas. Pero sí hay las aplicaciones para mejorar esa técnica de pedaleo. Profe, ¿algo más que quisiera agregar para cerrar? Bueno, pues agradecer a todas las personas, desearles mucho éxito a todos los alumnos. Espero les haya servido esta charla, y también pues yo me pongo a la orden para cualquier persona que quiera alguna asesoría o que le pueda yo ayudar de manera personalizada. Pues no sé si tú puedas hacerles favor de llegar mis datos, o yo los digo en este momento. No sé, mi correo es muy sencillito, es ciclismo1@hotmail.com, mi correo electrónico, y mi teléfono celular es 55 41 33 03 18, que es, si tienen alguna duda, yo les puedo apoyar o los puedo canalizar. Incluso yo trabajo en el Velódromo Olímpico. Estoy ahí en la especialidad, la Escuela Técnico Deportiva de Ciclismo. Ahí tenemos clases en las tardes. Ahorita, pues por lo de la pandemia, está muy restringido, pero son 2 días a la semana los que se ven. Pero bueno, pueden acercarse, pedir informes. Es en la instalación del Velódromo Olímpico Agustín Melgar. Y de manera personal, pues yo me pongo a la disposición. Bueno, profe, si gusta usted escribir sus datos que nos acaba de comentar en el chat, ahí ellos podrían verlos todos. Y yo les refuerzo a través de los grupos de WhatsApp para que tengan esa información. Miren, aquí tenemos un pequeño presente, un reconocimiento por parte de la Universidad del Fútbol. ¿Me puede decir si sí se puede visualizar, profe? Ya lo vi, sí. Bueno, pues de manera formal, la Universidad... Sí, ya lo vi. De manera formal, la Universidad de Fútbol y Ciencias del Deporte otorga el presente reconocimiento al profesor Alberto Miranda Mancera por su invaluable participación como ponente del tema Control y Dirección del Entrenamiento del Ciclismo, firmado por nuestra directora, la maestra Yesenia Lara Mayorga, y nuestro líder de línea de Educación Física y Deporte, el maestro César Sánchez Hernández. Profe, pues ha sido todo un placer contar con usted el día de hoy, y pues ratificarle que las puertas están abiertas para personajes como usted, que antes que nada son buenas personas, que tienen experiencia, que están en plenitud de facultades y que tiene muchísimo para dar, profe, y para enseñar a muchas generaciones más. Le agradecemos mucho su asistencia y el tiempo que le da a estos jóvenes, a estas nuevas generaciones el día de hoy. Bueno, muchas gracias a ustedes por la invitación. Y bueno, como te decía, yo quedo a sus órdenes, y bueno, esperemos que no sea ni la primera ni la última que nos veamos. Así es, profe, aquí las puertas están abiertas, y muchísimas gracias por su atención a todos los presentes.
y los invitamos el próximo miércoles 24 de febrero. Va a estar con nosotros Iván Bautista, nada más ni nada menos que campeón de 8 preseas olímpicas en los clavados con sus atletas. Nada más que eso. Puros de nivel, igual que el profe Alberto, de muchísimo nivel. Que estén muy bien, nos vemos hasta la próxima.